Radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, estamos iniciando esta mesa de trabajo. Les saludo en nombre de Gonzalo Rosero, soy Francisco Rocha. Está con nosotros ya el señor licenciado Lolo Echeverría y como les había informado Verónica, queremos hacer un análisis a este proceso contra 7 medios de comunicación, pero adicionalmente estas convocatorias, les he de pedir al final, que han hecho la Fiscalía para indagar en el caso de Sedatos, tanto al candidato Guillermo Lasso como al periodista y presentador de noticias, me parece que vicepresidente de noticias de Coavisa, don Alfonso Espinosa. Bienvenido, licenciado Echeverría. En el primer caso, en el tema de los 7 medios que no han reproducido, según la denuncia, un tema que era de interés nacional, calificado así por los denunciantes, este juzgamiento, ¿están obligados a que cualquier denuncia, cualquier cosa se inicie y sobre todo sobre 7 medios nacionales? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, un gusto estar contigo. Mira, me parece a mí que esto es algo que va a ser el punto que defina el futuro del nuevo gobierno. Uh-huh. Es lógico que los cruzados intenten hacer la guerra definitiva, que consiste en 2 cosas. Para continuar la misma línea y profundizar la revolución, ¿qué les falta? Acabar de una vez con lo que queda de libertad de expresión y corromper de una vez a los militares. De manera que es lógico que se intente esto antes de que tome posesión y se ponga al frente Lenín Moreno. Esto es, por supuesto, pésima noticia, porque esto le obliga a Lenín Moreno a detener esto o a embarcarse en esta cruzada. Hay ahí una definición, entonces, una primera gran definición de el presidente electo ya, pues. Sin duda, porque él tiene que escoger. Si hace el cambio como prometió, si busca una salida para el país, o se embarca en defensa de los corruptos que serán seguramente los más arrimados a él en este momento, de los apestados que están en la lista de Odebrecht, que van a ser los que tomen el control o intenten tomar el control. De manera que esta división, este problema, esta definición se va a producir, pero sumamente, de manera muy apresurada, muy temprano. Uh-huh. Saludamos al doctor Santiago Guarderas. Doctor Guarderas, usted estuvo a cargo de la defensa de uno de los 7 medios, de lo que estamos conversando con Lolo Echeverría. Tiene base. Yo decía que un periódico reproduzca o no una noticia, porque venía pensando, ¿y qué tal si todos hubiesen reproducido que era se han juntado para dañar a alguien? O sea, ahí la propia ley tiene varias visiones. ¿Cómo enfrenta usted este caso y qué le dice el caso? Bienvenido, buenos días, Santiago. Gracias, Francisco. Un saludo a Lolo Echeverría, a los radioescuchas. Bueno, yo creo que esta denuncia planteada por 3 personas que dicen representar a un observatorio de la comunicación de calidad, realmente, aparte de ser un mamotreto jurídico, debe llevarnos a pensar muy seriamente sobre el tema de la libertad de expresión, en el caso del Ecuador. Yo creo que a nivel internacional, en países democráticos, donde aprecian
saben que la libertad de expresión, tal como lo ha dicho la Corte Interamericana, es la piedra angular de la democracia. Es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. El pretender, fíjese usted, que terceras personas quieran imponer la noticia a pretexto de defender los derechos de los ciudadanos a estar informados en asuntos de interés general. Y esto, naturalmente, ha dicho la Corte con mucha sabiduría, y yo creo que esto, el primer elemento que lo ha definido muy claramente es que no puede, a pretexto usted de defender la libertad de expresión, crear una restricción a esa libertad de expresión de los medios de comunicación. Es un absurdo, es una contradicción, es una antinomia que no tiene nombre. El que yo, al decir que estoy protegiendo, porque estoy pidiendo que los ciudadanos se informen de esto, creándole a la vez a los medios de comunicación una restricción. Eso va incluso contra la misma definición de libertad de expresión, porque recuerde usted que la libertad de expresión consiste en buscar, en difundir información que el individuo desea hacerlo por los medios que sean posibles. Ahí tiene, y como se lo ha establecido, una dimensión individual, que es la que tenemos todos nosotros, de poder dar a conocer todo aquello que nosotros lo sintamos, quisiéramos, juicios de valor, opiniones, información, y a su vez esa dimensión colectiva poder recibir toda la información. Pero si eso es importante, yo quisiera saber qué es lo que piensa Lolo, aun cuando esté en contra de lo que yo pienso, lo que piensa Francisco, porque eso va a enriquecer mi conocimiento, inclusive para criticar. Pero lo que yo no puedo exigirles a pretexto de que yo estoy defendiendo la libertad de expresión es que él informe lo que yo quiero que informe. Sí, es una restricción, es un absurdo. Más allá de todas las... Porque primero habría que hacer entonces una consulta antes de... Claro, lo que yo decía en la audiencia, hay que que llamarle a la señora Paredes, ex asesora, y ahora yo le decía, ahora entiendo por qué los fallos... ¿Quién es? La señora Paredes ha sido la ex asesora de la superintendencia, señorita Paredes, y yo decía, luego de saber esta situación, ahora entiendo por qué las resoluciones de la superintendencia de comunicación, que son otro desastre. Y claro, en ese sentido, debíamos decirle, yo le decía a la señora o señorita, bueno, entonces los medios de comunicación van a tener que primero preguntarle a ella qué es lo que quiere que informen, qué es lo que quiera que difunden, qué es lo que quiera si tiene que alguna transmiten. noticia que le interesa. Porque además, esto de que haya esta obligación establecida en la ley de comunicación de que se tenga que informar asuntos de interés público, ya de por sí comienza un interrogante si debería o no tener esta obligación. Exactamente lo que habría que, el gran problema que tenemos es qué es qué es información pública. Y ahí, yo les decía, partamos de lo que la propia Superintendencia de la Comunicación tomó en el caso, porque no es el primer caso, con respecto a la denuncia que planteó en su momento Bolívar el exalcalde de Loja en contra del diario La Hora, sí. Exactamente. Y que bueno, la Corte en la sentencia que expidió sobre las acciones de inconstitucionalidad dijo, está definido ya el interés público en el artículo 7 de la Ley de Comunicación, que dice que los asuntos de interés son aquellos que interesan a todos. Y luego en el reglamento a la Ley de Comunicación, el artículo 7, que establece que son aquellos que pueden afectar positivo o negativamente los derechos, aquellos que tengan que ver con las relaciones internacionales y que tengan que ver con la seguridad. Esos tres aspectos. Les digo, bueno, ya, tomemos de la misma. Pero lo que no está establecido son los parámetros que la Corte Constitucional dispuso que los elabore el Cordicom hace 3 años. Hace 3 años que no ha cumplido el Cordicom. No señala los parámetros de la información pública. Porque bueno, yo le pregunto, tomemos que está definido, afecta positivo o negativamente los derechos. ¿Cuáles son los parámetros que usted tiene para decir
que se ha afectado positiva o negativamente a los derechos. ¿Cuáles? No existen. Y por eso dispuso el Cordicom, la Corte Constitucional, que el Cordicom señale cuáles son los parámetros, tomando en cuenta que los asuntos de interés público, el concepto en sí mismo, es dinámico y va cambiando y tiene que responder a las necesidades de la sociedad. Pero más allá de todo, o sea, que es el contexto, digamos, el propio observatorio supuestamente se crea para pedir una comunicación de calidad, entendida que las informaciones deben cumplir lo que establece la Constitución y lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación, en el sentido de que la información tiene que ser veraz, verificada, contrastada, contextualizada, etcétera, etcétera. Y ellos pretendían que el día 15 de marzo saca este informe, este reportaje, esta señora Claudio García, si no me equivoco, de página 12, han pretendido que el día siguiente o 6 días después publiquen la noticia, la información, sin que haya verificación, contrastación, contextualización. Es decir, violando lo que establece la Constitución y la Ley de Comunicación y violando su propio fundamento de creación del observatorio. Porque recuerde usted que la información, para ser de calidad, debía cumplir estos requisitos, que también se podría discutir de estos requisitos. Y concluyo con una cosa que usted decía, que no la quiero dejar perder. La Corte Constitucional, que resolvió estos temas, porque ahí va, acuérdese usted, hubo un fallo de la Corte con respecto al Código de la Democracia, que no hemos tratado todavía ese asunto, y otro con la acción de inconstitucionalidad. Y la Corte ha establecido en la sentencia, que si es que la información no reúne estas condiciones mínimas a los que tienen derecho los ciudadanos, podría afectar la honra y la dignidad de las personas. Y si es que publicaban todos los medios, como usted dice, podían pues incurrir en linchamiento mediático. O sea, es un absurdo. Porque sacaban una información. Porque los otros habrían podido. Exactamente, todos los medios se han concertado. ¿Para qué? Para sacar una información que no ha sido contrastado, que no ha sido contextualizada, que no ha sido verificada, que no es veraz, y por consiguiente estaban afectando la honra del señor candidato en ese momento, Guillermo Lasso. Es decir, entraban en la figura del linchamiento mediático. Y recuerde usted que la Superintendencia de Comunicación ha expedido resoluciones justamente con este criterio. En el caso de Janely Nostroza, ¿sí? En el caso de Luis Chiriboga, en los dos se sancionó a los medios por linchamiento mediático, justamente tomando como fundamento el que la información no fue contrastada, no fue contextualizada, verificada. Entonces, claro. Aquí hay una contradicción, Lolo, una contradicción en la aplicación de la ley o la aplicación de la ley en la búsqueda de qué. Porque, y hay dos cosas que a mí me preocupan, que alguien vaya y diga soy del observatorio tal, entonces por lo menos apliquen, ya que lo crearon, el decreto 16, cómo se constituyeron, en dónde están constituidos, quién les ha reconocido, y más aún, si del observatorio es, como nos dice el doctor Guarderas, una ex asesora de la propia superintendencia, ¿no? Entonces, claro, ahí viene esta cosa que deja oscuro todo, ¿no? Sí, en realidad porque cayeron en su propia trampa. Ya. O sea, Santiago ha explicado con claridad la indefinición jurídica que hace imposible la aplicación de la ley. Segundo, el absurdo lógico de una libertad de expresión que consistiría en coartar la libertad. ¿Ya? Y tercero, creo que ellos no advirtieron la trampa en la que estaban cayendo en el afán de aplicar la ley en beneficio de un candidato, que eso era el propósito último. Porque lo que vamos a ver aquí es que si es que se aplica la ley tal como está concebida, esta es la consecuencia. Comenzando por el artículo 18 que ha citado Santiago, que establece los parámetros de la información. ¿Qué se esconde detrás de eso?
se esconde la información como monopolio del Estado. Exactamente. Porque el Estado es el que define qué es información, qué es interés público, en qué términos debe entregarse la información, porque en definitiva establece la propia ley que la información es un servicio público. La enmienda, las enmiendas están así también. Le Correcto. declararon servicio público. Entonces termina en esto. Pero sabe que hay una cosa curiosa, de paso simplemente anecdótica. Ahora pretenden castigar a los medios por no haber difundido una pieza en contra de un candidato. Aparte de que no cumple con la ley, de que serían sancionados, haga lo que hagan los medios, serían sancionados. Si difunden por linchamiento mediático, claro, y si no difunden por ocultar información, claro, de interés público. Entonces, es otro absurdo. Claro. Pero aparte de eso, yo recuerdo un famoso documental que se hizo en contra del presidente Correa, que no se permitió la difusión. Ahora, aplicando, claro, estos parámetros, habría que intentar difundir ese documental. Y a ver qué dice ahora la Cordicom y la Supercom respecto de ese documental. Bueno, yo quería añadir lo que acaba de decir Lolo, porque es muy importante el otro aspecto, que es el Código de la Democracia. Justamente, recuerde usted que hay una disposición en el Código de la Democracia, concretamente del artículo 203, inciso final, que establece que en periodo electoral está prohibido a los medios de comunicación social hacer propaganda directa o indirecta en favor de uno o en contra de uno de los candidatos. Recuerde usted que este inciso fue reformado en la década perdida, ¿sí? Porque se incluía los telereportajes, entrevistas, etcétera, y fue objeto de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, justamente por estas palabras de telereportaje, etcétera, etcétera. Y la Corte Constitucional, que ellos citan en su denuncia, justamente resolvió dos cosas importantes. Para justificar, decía que la finalidad de este artículo 203 tenía por propósito el que los medios de comunicación no se conviertan en portadores ilegítimos de una candidatura, de una tesis política a favor o en contra. Y además decía que la promoción indirecta es toda información encubierta, que lo que buscaba era favorecer o perjudicar a una candidatura. Fíjese, ellos en su denuncia plantean de que estamos en una época electoral y pretendiendo darle un ropaje jurídico, dicen que esta información era necesaria para que el individuo pueda tener un voto informado y el derecho al sufragio. Ellos querían que los medios de comunicación incurran además en esta conducta violando. Porque, finalmente, ¿qué es lo que buscaban? Que salga noticia para perjudicarle a Guillermo Lasso. O sea, no hay otra explicación. Con lo cual, había una promoción indirecta, ¿sí? Con los cuales, de haberle incurrido, el Consejo Nacional iba a sancionarlos porque era incumplimiento a la ley electoral con sanción de $50 a $100,000, ¿sí? Violando eso, y además no solamente que hubiesen sido juzgados de esa manera, sino con la ley de comunicación, porque hay otro dato. Además de la obligación de que tiene que ser verificado, contextualizado, etcétera, además de la posibilidad de que podían caer en linchamiento, también pues la ley exige otro tipo de obligaciones cuando se trata de información judicial, que también establece otra serie de requisitos, que cuando hacen procesos, claro, que eso no sabemos, ¿sí? Que eso no sabemos. Y fíjese usted cómo ahí usted tiene que pedir las versiones de todo mundo, igualdad, contrastación, habría que determinar si es que está el proceso en fiscalía, en investigación. Es decir,
otra serie de obligaciones que también, si no se daban cumplimiento, daban lugar a otro tipo de sanciones. Y yo le pregunto, viene otro tema. Ya en el artículo 18, que es la infracción supuesta. No es solamente que no publiquen, sino que la ley dice la omisión deliberada y recurrente. Y la deliberación implica que usted tenga la intención de no publicar. Y eso, además de no ser probado, quedó claramente demostrado que no es que hubo la intención, sino que los medios tenían que cumplir las obligaciones constitucionales y legales para no caer. Y los recurrentes que decían pasó uno, y menos dos, eso, los tres, recurrentes, cuatro, ellos 5 sostienen. días que no. Vea, la recurrencia creen aquí, que son términos además indeterminados, con lo cual otro tema porque quedan al criterio, ¿no es Claro, cierto? Tanto así que ellos creen que la recurrencia es la continuidad. O sea, si usted no publica el 15, el 16, está recurrente. Cuando la recurrencia significa la repetición en un determinado, es decir, 2, 3, 4 casos en que no se ha publicado con el tema de interés general. Hay una serie, volvemos, de ambigüedades, porque es otro de los problemas que ya la Corte Constitucional lo advirtió, que se está violando lo que se denomina el debido proceso en su garantía de tipicidad, para que usted pueda imponer sanciones. Aún la en el Corte campo, Constitucional y dijo esto lo así, ha lo dicho. que usted acaba. Y entonces, Pero ¿por qué no han tramitado el tema de la inconstitucionalidad de la ley? Habría que preguntar, habría que demandar una acción de incumplimiento para ver si es que cumplen, pero no. Lolo, estamos viendo aquí una cosa, que la aplicación en sí de la ley, con estas subjetividades, tiene un reto para la democracia. Y ese reto para la democracia es, si son los medios más grandes, a los que uno representa Santiago jurídicamente, están ahí este rato, ¿no? Y alguien puede decirles, a través de la señora doctora Paredes, que han incurrido y que esto es un poco como que nos están ocultando una verdad. Y yo me pregunto, ¿y eso habrán publicado lo que se denominan medios públicos? Y si lo han hecho, alguien les habrá dicho, oiga, ¿por qué publicó? ¿Hay alguno? ¿Cómo contrastar esto? Sí, estaba por señalar esto porque yo decía que han caído en su propia trampa. Es decir, dicho de otra manera, se están pegando un tiro en la nuca. Exacto. Porque si se aplica esto a los medios públicos, entonces los medios públicos habrían cometido en la campaña nomás toda clase de infracciones, porque han ocultado todo de un candidato y han hecho promoción de otro candidato. Entonces, si se les aplica a ellos solo ver los titulares, este criterio, ¿no?, que se solicita ahora, entonces no habría posibilidad ni siquiera de que ellos hagan información, peor de que haya información libre en los medios privados. Así que esto es una trampa en la que se han enredado por falta de claridad y por falta de establecer los conceptos de cuál es la definición de libertad de expresión. Claro. ¿Ya? Porque ellos no están de acuerdo con la definición de los principios sobre la libertad de expresión que están declarados con claridad meridiana. Y entre esos principios está este principio de que cualquier precalificación de la información por parte del Estado es contrario a la libertad de información. Textualmente, Censura. El artículo 7 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. De todos estos señores, ¿qué entienden por libertad de expresión? Vea, no saben ni ellos. Porque lo único que les orienta es decir que todo lo que hacen los medios privados es malo, es malintencionado, juzgan la intencionalidad arbitrariamente, y todo lo que hacen ellos en beneficio del Estado, usurpando el nombre del pueblo, suponiendo que defienden al pueblo, todo lo que hacen ellos es correcto. A eso va en el fondo la declaración de la información como servicio público, a que el Estado defina lo que es bueno y lo que es malo.
y que el Estado sea el que tiene el control de la información. Y no pretenden siquiera eliminar a los medios privados. Lo que quieren ¿controlar? es que los medios privados actúen como delegados del sector público del Estado en la entrega de información. Entonces, claro. Y entonces, ¿cómo tienen que entregar la información? En los términos de que quiere, que desea y que impone el delegatario. Ese sería el papel de los medios privados de comunicación. Pero si a esto, Lolo, le sumamos a un observatorio que se ha denominado así por lo que nos podemos ver en todos los medios, que tiene una base jurídica para hacerlo, o un ciudadano común, corriente, podría ir y decir, vean señores, esto es lo que me parece y demando. Y la superintendencia no solo que no califica, sino que da paso e inicia un proceso. Vea, yo creo en la libertad. Ya. Y la libertad incluye la posibilidad de crear observatorios y ejercer los derechos ciudadanos. Así que yo no les cuestiono el hecho de que formen un observatorio y que pidan lo que quieran. Exacto. El problema es de las autoridades y de la claridad de la ley. Esto es lo que pidan los ciudadanos. Yo mismo soy parte de un observatorio, un observatorio que pretendía pedir información, simplemente transparentar este concurso de frecuencias. Claro. De manera que igual todos los ciudadanos tenemos derecho a observar, porque es parte de nuestra obligación el examinar el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades elegidas. Perfecto, entonces claro que todos podemos hacerlo, claro que tenemos, y ese es el ejercicio de la libertad. Sí, exactamente, y además está protegido en la ley, porque justamente es uno de los derechos de participación. Ellos donde supuestamente se inscriben en el Consejo de Participación Ciudadana. El problema es que van en contradicción a lo que en ellos... las libertades. Exacto, en las libertades, ese es el problema, no es el problema que ellos mismos exigen una información de calidad, y sin embargo quieren que esa información no cumpla con estos requisitos, o más allá de lo que significa. Que la calidad es desde el punto de vista de ellos. Pero por supuesto, y son los que ellos quieren imponer. Implica esto, lo que volvíamos a señalar, que terceros, ya no solo funcionarios públicos, porque recuerde usted que en el caso de Bolívar Castillo era el funcionario público, ahora terceros privados le imponen al medio de comunicación qué es lo que deben informar, difundir o transmitir. Es decir, inclusive pueden ir contra la línea editorial de sus directores, periodistas. Es una barbaridad. Significaría, vuelvo a lo que decíamos, y creo que ahí va el punto, que a pretexto de que yo estoy supuestamente defendiendo la libertad de expresión, coartando la libertad de expresión del medio de comunicación, e inclusive afectando sus propios códigos ontológicos, su línea editorial, su ética periodística. La libertad de expresión implicaría por parte de los medios, es que ellos tengan la libertad de presentar la información que estimen convenientes. Y si se ha impuesto por parte de una legislación el hecho de que sea de interés público, bueno, tengamos claridad. ¿Qué significa exactamente? Y esa claridad no la puede imponer terceros, sino, ya la Corte lo ha dicho, el Cordicón. ¿Por qué 3 años no le ha interesado? Justamente porque para afectar la libertad, para afectar la democracia, es mejor vivir estas ambigüedades. Y entonces, en esto se tienen un control una vez más de poder imponer cualquier tipo de sanción. ¿Qué espera usted antes de que vaya cualquier tipo de sanción? ¿Qué espera usted que haga en este caso de los 7 medios? Si es que se quiere actuar no solamente en función jurídica, porque las normas están extremadamente claras. No he señalado, por ejemplo, no han probado nada. Presentan un conjunto de papeles a los cuales les llaman copias, cuando hay la ley de modernización que establece que las copias simples no son prueba de nada, que afectan son de correos electrónicos, que tampoco cumplen con lo que establece la ley de comercio electrónico, no han presentado prueba que demuestre las aseveraciones. Más allá,
si es que se quiere actuar jurídicamente, si se quiere actuar razonablemente en función de la libertad de expresión y de la democracia. Porque aquí no solamente que está en juego la libertad de expresión, sino la democracia. Francisco, ¿qué estamos esperando? Que mañana los ciudadanos solamente quieran tener la opinión o la verdad de lo que quiere el Estado, el gobierno, sin que pueda tener los medios de comunicación la posibilidad de informar otro tipo de acontecimientos que también se consideran fundamentales y que van a fortalecer el debate. Si se quiere actuar de esa manera, tendremos decisiones en contra, lo cual implica sanciones y sanciones a los medios de comunicación. Y el sometimiento a lo que decía... Y el sometimiento. Entonces, ¿y qué es lo que va a provocar? Una vez más, autocensura en los medios de comunicación. Una vez más, se va a afectar la democracia. ¿Y quiénes salimos perdiendo? Somos todos los ecuatorianos. El día de ayer, el expresidente de Bolivia, el señor doctor Carlos Mesa, se refirió en Teleamazonas a esto, la libertad de expresión. Vamos. Yo quería que le escuchemos esta conceptualización, porque además de eso, ya vienen estas versiones del candidato Guillermo Lasso y además el pedido que comparezca Alfonso Espinosa. Esto fue lo que dijo Carlos Mesa. Yo soy un ciudadano común y me dicen la comunicación es un servicio público. El concepto es atractivo. Da la impresión de que te están diciendo vamos a convertir a la comunicación en algo que es de interés común y que es un servicio que se debe hacer. Es decir, la idea es muy bonita, pero lo que no se entiende es que no hay una correspondencia entre un concepto que uno puede aceptar. Hay partes de la comunicación que uno debe entenderlas como servicio, en efecto, pero el servicio público elimina lo que tú preguntabas, un concepto más fuerte que el servicio público, que es un derecho de todos. La comunicación es un derecho de todos que implica responsabilidad y que implica valores éticos, pero no puede ser regulada, controlada y limitada sobre la base de que el Estado tiene derecho a hacer esa regulación. Ahí está un poco, no te diré la trampa, pero sí la forma es atractiva. Hay ciertas palabras que representan cosas que en el fondo no están siendo expresadas correctamente. Ahí tenemos un planteamiento y una conceptualización, lo que Lolo y Santiago nos han señalado, pero visto un poco desde afuera, diciéndome, aquí encuentro yo como ciudadano esta trampa. Pero yo sí quisiera, Lolo, que empatemos con lo que esta acusación, ¿no?, de que hay una especie de confabulación entre una empresa, un canal de televisión, una encuestadora, más un candidato, y si los resultados de esa empresa eran o no de interés público, y si entonces no debieron haber publicado todos, pero el contrato es entre la empresa y un canal. ¿Cómo empatamos este concepto con toda esta otra cosa? Mire, todo esto que estamos conversando es además presuponiendo la buena fe. Que ya es sí, mucho decir. Es una verdadera malabarismo, diría por decir. Déjeme, Francisco, comentar esto que ha dicho el expresidente Mesa, porque es verdad pues que hay una forma seductora de presentar el mal, porque es así. Y la forma seductora está expresada con absoluta claridad, lo hemos dicho siempre, en el artículo 18 famoso de la Constitución, porque nos ofrecen, dice, todos tienen y tenemos derecho a la información, pero debe ser veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, etc. Entonces, ¿quién no va a querer que la información sea veraz, verificada, etcétera? ¿Quién va a rechazar eso? Claro. Ahí está el concepto seductor, esta apariencia, ¿no? Pero detrás de eso está el absurdo de que es el Estado, unos funcionarios, los que van a calificar qué es veraz, qué es verificado, o cuándo se ha verificado, qué es oportuno. Por lo demás, ahí el momento que uno quiere aplicar eso encuentra la imposibilidad. ¿Ya? Claro. Yo voy a transmitir la información de que
el hombre ha descubierto un nuevo planeta. Vida. Y dice, no, pero no se puede informar eso si no ha verificado. Pero no se ha ido a visitar el planeta y peor, como dice Santiago, si hay vida. Claro. Entonces, ahí se esconden estos absurdos en esta apariencia seductora. Y la otra cosa es que aquí también se esconde otra malicia que consiste en confundir el derecho individual con un supuesto derecho público y una supuesta superioridad del derecho público o del derecho como derechos, no la jurisprudencia, sino de los derechos. Es decir, la colectividad tiene unos derechos que serían superiores a los derechos individuales. Ya. Y esto está también en la libertad de expresión. El derecho individual a la libertad de expresión reside en el individuo pensante, porque el expresar una opinión es la proyección de la capacidad de pensar. Si nos impiden pensar o si nos regulan el pensamiento, se pierde la libertad. Nos hacen perder la condición humana, porque es privilegio el ser humano el pensar y expresar ese pensamiento y comunicar ese pensamiento. Ese es el derecho sustancial a la libertad de información. ¿Y tú de cómo le contrastan eso con un supuesto derecho colectivo? Porque todo el derecho colectivo es tutelado por un Estado o por una autoridad. Y entonces vea usted la malicia que se esconde detrás de estos confusión de conceptos. Este manejo, como dice Lolo, para manejar la confusión, ciertamente, ¿le permiten qué? ¿Controlar la información en definitiva? Absolutamente. Y la autocensura. Entonces, queremos, Santiago, ver esta resolución de la superintendencia. ¿Podría marcar que un lineamiento de lo que nos viene? Yo previamente, dos quizá complementos de lo que decía Lolo. El uno del servicio público, que ya un poco lo explicó Lolo, pero en el sentido de que esto ciertamente, de afectar el derecho, pasa a ser de monopolio de titularidad del Estado. El Estado es el que pasa a definir, ¿sí?, exactamente cuál es la información, porque recuerda además usted que el servicio público contiene una serie de regulaciones que están establecidas en la Constitución. Uno de ellos es igualdad. Es decir, todos los medios de comunicación deberían pasar lo mismo. Servicios públicos son iguales para todos, lo cual ya está en una contradicción absoluta con este tema. El otro, Lolo resaltaba en la esfera individual, pero no olvidemos que la Corte Interamericana también lo dijo anteriormente, no lo dijo, simplemente puso énfasis en esta última intervención de la esfera individual, pero también la colectiva. Si bien tenemos el derecho individual de exponer nuestras ideas, opiniones, juicio de valor, también la otra esfera, que también está igualmente protegida, es que nosotros tengamos derecho a recibir todo tipo de informaciones que nosotros querramos tener. El recibir, buscar información. Pero es que además de eso enriquece. Francisco, aun cuando sea un absurdo lo que diga Alianza País, es bueno escucharle, pues incluso para tener idea de qué es lo que piensan. Aun cuando a usted no le guste. Y más aún si son claro, hasta para que pueda usted criticar, hasta que pueda tener una opinión, hasta que pueda usted decirles, vea, usted está equivocado por estas razones. Es bueno, porque eso ayuda al debate. Eso enriquece, eso fortalece la democracia. ¿Sí? Tiene diferentes visiones. Exactamente. Entonces, ya dio un primer mal paso la superintendencia cuando juzgó el tema de Bolívar Castillo. Esperemos que no con esto consagre una vez más, porque lo que estamos viendo es que siguen pasando los años y sigue deteriorándose la libertad de expresión y degradándose la sociedad. ¿Qué nos espera? Que después ya solamente tengamos la información que quieren los medios oficiales, los funcionarios públicos, los afiliados o adherentes de Alianza País. Es lo que están consiguiendo. ¿Y dónde está, pues, el avance que deberían tener, por el contrario, en sociedades democráticas,
libertades y derechos como estos que son fundamentales para la democracia. Así que yo creo que es muy serio lo que está pasando en el Ecuador, está muy serio, porque... Acá hay una definición entonces. Pero por supuesto es una definición. Para lo que puede iniciar el Francisco, próximo gobierno, además. De lo que yo he escuchado de parte del del presidente electo, es que ha dicho que él estaría de acuerdo en que estas denuncias se archiven, ¿sí? Y que por consiguiente se eliminen. Y yo creo que si es que se quisiera hacer un ejercicio mucho más claro, más evidente, es que no solamente que se archiven, sino que se sancionen a los denunciantes. Un abuso porque es un abuso del derecho. Y el abuso, la temeridad y la mala fe tiene que ser sancionada. Lolo, para terminar y agradecerle a ustedes, y les pediría a los dos una reflexión. ¿Esto puede ser una demostración de cómo vienen estos 4 años? ¿O como es, digamos, los finales del gobierno del presidente Correa? También van terminando lo que han hecho en 10 años. ¿Se puede dar una lectura sobre una definición en el caso de los 7 diarios más grandes del país sobre esto? A mí me parece que después de todo es interesante que se haya producido esto en este periodo, ¿ya? Porque eso va a obligar a que se delaten los 2 actores fundamentales, porque yo considero que son 2, el gobierno saliente y el gobierno entrante. Ambos se van a delatar. El gobierno saliente, que quiere dejar sembrada la maldad para que germine en el nuevo gobierno. Y que cosechen otros. Y el nuevo gobierno, que hay que ver si tiene la fortaleza y la claridad para sancionar esto y establecer su propia línea para el futuro. Porque aquí se juegan 2 valores fundamentales, esenciales, que son la libertad, aunque están conectados, pero uno es la libertad de información y el otro es el ejercicio de la democracia. Entonces, aquí se va a definir tempranamente, como comencé diciendo, tempranamente se va a definir qué democracia es la que nos ofrece Lenín Moreno y qué libertad de información es la que nos ofrece Lenín Moreno. Porque ya no nos importa el gobierno saliente. Ellos solamente quieren cuidarse las espaldas y poner esto en manos del nuevo gobierno, este instrumento que permitiría ese encubrimiento de la corrupción. En el fondo, cuando se controla la información, es con el propósito de ocultar la corrupción. Santiago, cosa muy dura la que acaba de decir Lolo, y como siempre él con una sencillez total nos pone ahí frente a la pared. Jurídicamente, ¿cuándo tiene usted una resolución y una reflexión sobre si esto en realidad, como Lolo nos describe, puede ser el colofón de una cosa o la continuación de lo mismo? Me adhiero completamente a lo que ha dicho Lolo con extrema claridad. Yo veo que además, si se sigue con estas prácticas, se va a continuar en un tema de desigualdad, porque recuerde usted, la ley únicamente aplica a los medios independientes y sin embargo siguen aplaudiendo las actuaciones de los medios públicos. Es decir, también en los medios de comunicación hay medios de primera y medios de segunda. Así que esa es otra de las reflexiones que también va a suceder. Ellos tienen 7 días de acuerdo con el reglamento, es decir, en la próxima semana ya habrá una resolución y veamos. Yo creo que, vuelvo a insistir, estoy de acuerdo con él. Esto va a marcar históricamente un hito del que está saliendo con el que está entrando. Yo quiero agradecer al doctor Santiago Guarderas y al licenciado Lolo Echeverría, que nos han ayudado a analizar este tema, ¿no? De la libertad. Ya no es solo el caso de sino de la libertad y la democracia.
Muchas gracias. Enseguida volvemos, en cambio, para tratar el tema indígena y cómo van a enfrentar este nuevo periodo democrático del Ecuador. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM.